Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de On Rounds Podcast. Mi nombre es Lauri Pruna Y yo soy Valeria Solá, y hoy tenemos a un invitado especial. el anestesiólogo Dr. Luis Molinares. Para empezar, ¿cómo se siente hoy? Muy bien, hoy estoy bien. Pues tenemos una serie de preguntas que le queríamos preguntar para conocerlo mejor y para el beneficio de nuestros oyentes. Para empezar, ¿qué le motivó a estudiar la medicina? Pues mira, mi papá era médico, y entonces de chiquito, pues, obviamente, yo admiraba mucho a mi papá, y él tenía una especialidad bien parecida a la mía, él era patólogo, entonces tampoco una especialidad bien clásica, tampoco sigue pacientes como yo, pero por las tardes él tenía su trabajo normal y por las tardes tenía un laboratorio clínico que pues, lo corría por las tardes, y entonces me llevaba por las tardes cuando yo salía de la escuela. Y nos poníamos en el laboratorio, me ponía a hacer en los microscopios, a mirar en los microscopios las células, la sangre, porque en aquella época pues no es como ahora, se hacía el conteo por microscopio, no era una máquina que lo hacía, ¿sabes? Entonces pues era como que más interesante. Y él tenía como una maquinita que tú ibas marcando con los tipos de células que habían en la sangre, si eran linfocitos, monocitos, lo que fuera, neutrófilos, y tú ibas mirando por el microscopio, y ibas mirando y ibas marcando la cantidad de células que ibas viendo. Y pues obviamente por ahí empezó mi gusto, siempre en la escuela me gustaron mucho las ciencias, y obviamente pues yo soy el más chiquito de mi casa, mis hermanos mayores ninguno estudiaron medicina, así que yo era como la última esperanza de mi papá. Pero no lo hice en realidad por eso, lo hice porque de verdad me gustaba, y me gustaba viendo lo que él hacía, me gustaba. Obviamente después más adelante pues uno se fue envolviendo, ¿verdad? En otras cosas, y pues decidí ya cuando estaba en la universidad, cogí mi un bachillerato en biología, y pues obviamente me enfoqué en eso, y así aquí estamos. Bueno, pues mucha gente dedica mucho tiempo a pensar en cómo elegir su especialidad. Así que, ¿cómo supo que esta especialidad era la adecuada para usted y que le ayudó en ese proceso? Pues mira, eh, originalmente cuando yo entré a la escuela de medicina, yo quería ser cirujano. ¿Verdad? Uno viene siempre con el clamor de ser cirujano, porque pues, uno opera y como que se ve una especialidad que es bien activa. Y en ese interés, pues obviamente siempre quise que fuera, ¿verdad? No necesariamente tenía que hacer cirugía general, pero algo quirúrgico. Y obviamente cuando roté en la rotación de cirugía, que incluía las electivas o sea, las rotaciones pequeñas de cirugía, o sea, tenemos la rotación grande de cirugía normal, de cirugía general, y después entonces estaban las de las subespecialidades de cirugía, ortopedia, entonces pues uno rotaba como 2 semanitas, y nunca me había pasado por la mente anestesia. Y entonces cuando roté por allí, como que me llamó la atención, y dije, mira, esto es algo que me gusta, que me interesa. Y entonces, de las electivas que uno podía coger en la escuela de medicina, pues decidí coger un mes de anestesia como electiva. Entonces lo hice, me fui full en la rotación de anestesia un mes, y definitivamente pues me encantó. El mes que hice, pues, porque es que anestesia es una especialidad donde no todo el mundo la conoce, no todo el mundo sabe la magnitud de lo que hacemos, porque siempre estamos como detrás de los bastidores. O sea, todo el mundo habla de los cirujanos, la cirugía salió bien, es por el cirujano, bueno, pero nadie habla del anestesiólogo. Y en realidad, pues el anestesiólogo es el que te mantiene durante toda la cirugía, el que está pendiente, porque el cirujano está operando, pero quien, quien brega con el paciente, quien está pendiente del paciente, quien cuando surge la complicación maneja al paciente, somos nosotros. Si le sube la presión, si le sube el pulso, si está sintiendo dolor, si hay cambios en el EKG, si 20.000 cosas que pueden ocurrir en una cirugía. Y entonces, pues, me gustó muchísimo ese aspecto, y entonces obviamente te voy a ser bien sincero, no me gustaba el aspecto de la medicina de
tanto papeleo. Me gustaba más ser activo. Y anestesia es una especialidad bien activa, ¿sabes? Yo estoy todo el día, yo no estoy sentado en una oficina. ¿Sabes? Yo estoy todo el día parado, caminando, moviéndome, haciendo procedimientos, entubando, poniendo espinales, poniendo bloqueos, cogiendo líneas arteriales, intravasculares. O sea, son un montón de cosas que uno se pasa todo el día haciendo. Aparte de que corremos una sala de operaciones. O sea, porque quien corre la sala de operaciones es el anestesiólogo. O sea, nosotros decidimos, mira, vamos a hacer este caso ahora, vamos a entrar estamos pendientes. ¿Sabes? Es una dinámica bien distinta a lo que es una oficina como tal. Y pues no soy una persona pasiva, ¿sabes? No me visualizaba sentado en un escritorio, eh, escribiendo, leyendo, ¿sabes? O viendo pacientes y llenando un récord. Me veía más algo involucrado en el aspecto de acción, de estar en movimiento todo el tiempo. Y eso es una de las cosas que me gustó mucho cuando roté en anestesia. Bueno, pues con todo lo que usted nos ha dicho, pues podemos ver que en el campo de la medicina hay muchos sacrificios. Así que, ¿cuál considera que ha sido el mayor desafío en su carrera y cómo lo superó? Pues mira, obviamente el mayor desafío es terminar la carrera, ¿sabes? Porque son muchos años y hay que estar bien enfocado en lo que uno está haciendo, ¿sabes? Cuando uno son los 4 años de bachillerato, los 4 años de medicina, los 4 o 5 años de especialidad, o sea, cuando tú vienes a ver son 12 o 13 años, tú sabes, cuando a lo mejor tú tienes otros compañeros tuyos que estudiaron otras cosas y ya en 4 años están trabajando, están pues produciendo y tú todavía estás como que, y uno a veces se desespera y la realidad es que a veces hay momentos en que uno se frustra porque uno dice, ¿cuándo voy a ver la luz al final del túnel? Y hay que estar bien enfocado, porque a medida que ustedes vayan pasando, ustedes están ahora en high school, la dinámica de high school a la universidad cambia mucho. Eh, en la universidad pues ya es otra cosa, uno está en otro ambiente, mezclas más, en el high school tú estás más acostumbrado a estar con un mismo grupo de personas, la universidad pues ese grupo se amplía mucho más y entonces como que vas cogiendo más scope de lo que es, ¿verdad? Estudiar el campo que vas a estudiar. Pero cuando entras a medicina la cosa vuelve y cambia otra vez. Ya la medicina, por ejemplo, en la universidad tú coges clases a veces 2 veces en semana, la misma clase, por ejemplo, lunes, miércoles o martes y jueves. La escuela de medicina es de lunes a viernes, las mismas clases todos los días, de 8 a 5 de la tarde. Y estás cogiendo anatomía, o sea, la cantidad de material que tú absorbes en una semana es inmensa. Y entonces, pues obviamente en la universidad, cuando tú coges una clase, pues la coges 2 veces en semana, o sea que el material no se acumula tan rápido como cuando tú coges la clase 5 días en una semana. Por ejemplo, te voy a ser bien sincero, yo en la universidad no me fue muy difícil. En la universidad yo, para un examen, uno estudiaba unos días antes y uno podía salir satisfactoriamente de los exámenes y todo. En la escuela de medicina no puedes hacer eso. En la escuela de medicina tienes que estar estudiando todos los días y pues obviamente hay que hacer un montón de sacrificios en su vida social, porque pues uno, como te digo, uno ve a lo mejor otros amigos de uno que están en la fiesta, en aquello, en lo otro, y uno dice, mira, no puedo, tengo que estudiar, tengo que quedarme o tengo que... Y si querías hacer algo de eso, pues tenías que organizarte y estar bien enfocado y organizarte para que pudieras tener tiempo y también tener una vida, porque la realidad es que uno tiene que tener vida también. Y obviamente después cuando entras a la escuela, a la residencia, pues ya eso es otra cosa. Ahí es trabajo puro, ¿sabes? Ese año de internado es brutal el primer año, ¿sabes? Porque pues tienen las guardias, ¿sabes? La falta de sueño, el trabajo es duro, ¿sabes? Se trabaja mucho. Y obviamente continúas y después cuando terminas la especialidad, pues estudiar para los boards de la especialidad. Entonces se complica todo porque entonces a lo mejor ya estás casado
estás en una relación, tienes una familia, tienes hijos, entonces tienes que trabajar, más ponerte a seguir estudiando para coger un examen. O sea, son escalones que uno tiene que ir pasando, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más difícil, o sea, es terminar y obviamente la medicina es algo que tú nunca terminas. Todos los días sale algo nuevo, uno se tiene que mantener leyendo, manteniéndose al día porque si no te quedas atrás. Entonces salen cosas nuevas y uno, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, tengo más pacientes que empiezan a usar medicamentos que son nuevos y tengo que estar al día de ver los medicamentos que son, qué hacen, cómo actúan, cómo me van a interferir con lo que yo voy a dar. O sea, que son cosas que uno está en continuo y definitivamente pues llegar hasta el final es el reto grande y hay que estar bien enfocado y te tiene que de verdad gustar para llegar a hacer lo que estás haciendo. Me imagino lo exigente que son sus días, como un día típico para usted. Pues un día típico mío, me levanto bien temprano en la mañana, de 4:30 a 5 de la mañana estoy despierto. Yo llego aquí al hospital como a las 6, 6:15, entonces lo primero que hago es llegar a evaluar a los pacientes. Voy con cada paciente, me presento, los evalúo, les hago las preguntas, ¿verdad? Y les explico lo que les vamos a hacer. Luego de eso es seguir organizando, porque como yo les dije ahorita, no es solamente bregar con el paciente, ni dormir el paciente, ni estar pendiente, es el flujo, ¿sabes? Hay una parte administrativa que hay que seguir corriendo. Y es la logística. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Qué caso vamos a entrar? ¿Por qué vamos a hacer este caso ahora? ¿Por qué no de eso? Porque hay falta el equipo, ¿no? O sea, hay una parte administrativa que todo el mundo depende de uno, ¿sabes? Todo el mundo viene donde mí, dice, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué caso vamos a entrar? Y hay que estar coordinando y hay que estar viendo más allá durante todo el día, ¿verdad? Lo que uno tiene, yo tengo que estar como que con el Rolodex en la cabeza pensando cómo vamos a hacer, qué caso voy a hacer, cómo va a ser la sala más eficiente. Porque no es solamente dormir al paciente, es que una sala sea eficiente. Porque eso es lo que es el éxito de una sala de operaciones. O sea, es tratar de ser lo mayor posible en el menor tiempo posible. Porque tenemos un tiempo, ¿sabes? Y el grueso del trabajo se tiene que hacer en un horario, porque después de cierto horario, pues se va reduciendo. Esto es como un embudo. Empezamos con muchas salas, pero después a las 3 o 4 de la tarde, pues se va cerrando el ciclo porque no puedo tener tantas salas abiertas, porque no tengo, o sea, no es imposible tener tanto personal corriendo, aparte de que tampoco es saludable que tengamos tanta gente corriendo y tanto por tanto tiempo. Pero sí, un día, dependiendo de si estoy de guardia, pues seguir sacando el schedule hasta que se acaben todos los casos y me puedo ir a mi casa. Muchos médicos dicen que los pacientes siempre influyen en su forma de pensar y actuar hacia otros pacientes. ¿Ha habido algún paciente que haya cambiado su perspectiva sobre la medicina? Mira, como yo les había dicho ahorita, mi especialidad es bien distinta, porque como tal no tengo ese rapport con los pacientes directamente de que uno ve a un paciente constantemente, como una oficina que veo al paciente varias veces porque el paciente viene y se sigue atendiendo conmigo porque tiene una condición y se sigue atendiendo y lo veo varias veces. Aquí esa interacción es bien limitada, pero sí te puedo decir que hay algo que sí me cayó muy fuerte cuando era empezando la residencia de anestesia. El primer año de anestesia, por lo menos aquí en el recinto de ciencias médicas, es, anestesia son 3 años, pero tienes que hacer como un primer año de internado en un preliminar o lo que fuera, pero el programa de aquí tiene un straight internship en anestesia. Entonces ese primer año nosotros rotamos por todos los intensivos habidos y por haber. Pediátricos, de cardiovascular, de cirugía, de medicina, whatever. Entonces me tocó en los primeros meses rotar en el intensivo del cardiovascular quirúrgico. Y pues obviamente estaba durante el día y hacía una guardia. Y en una de las guardias, pues ya había básicamente cuadrado mi trabajo de guardia, que sí, y me había ido a descansar un ratito en lo que, porque me iba a tener que despertar más adelante. Y yo creo que no había puesto
No me había costado ni como media hora, pero de esas media hora que uno cae profundo porque está cansado y de repente me tocan la puerta y yo abro, obviamente me despierto, ¿sabes? Así, y abro la puerta y me dice la enfermera, doctor, es que viene un paciente con el papá con un bebé, era un paciente, un bebé que acababan de operar, o sea, lo habían operado recientemente, había nacido con una condición congénita cardíaca, era un solo ventrículo, sabes que el cuerpo tiene, el corazón tiene dos ventrículos y dos atrios, este paciente tenía un solo ventrículo. El pronóstico era bien limitado, pero obviamente pues, se operó y lo habían dado de alta, pero entonces cuando yo me asomo, el papá viene con el bebé en las manos y literalmente me lo pone en los brazos. Me dice, sálvemelo, doctor. Imagínate, yo interno, eso fue, ¿verdad?, bien impresionante y obviamente ya el bebé estaba, no estaba vivo, obviamente. Pero ver la desesperación de ese papá y obviamente nos llevamos al nene, al bebé y tratamos de hacer lo más que pudimos, pero obviamente no había mucho más que hacer. Y era esperado, ¿verdad? En este caso. El pronóstico de vida era muy pobre, pero me quedó eso pues, empezando. Y yo dije, esto es real. Lo que estoy haciendo es real. Ahora, o sea, es que fue como que porque antes de eso, pues uno sí atendía pacientes, pero como que no le veías ese, y eso me marcó. Porque, ¿verdad? Empezando así una experiencia no muy agradable. Y, o sea, fueron dos procesos. Ver a ese bebé en mis manos y yo sentirme a veces indefenso, ¿verdad? Porque sabía lo que había. Y a la misma vez ver a ese padre que estaba confiando, o sea, tratando de buscar en mí ese soporte y para que yo lo ayudara con su hijo. Pues definitivamente marca una diferencia en lo que uno puede hacer. Uno dice, lo que uno está tratando de hacer hace una diferencia más grande en otras personas. Porque a veces pues, uno puede estar trabajando en otras eh, carreras, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando tú estás atendiendo pacientes y estoy bregando contigo directamente. Y tú estás dándome la confianza porque vienes buscando esa confianza y ese confort de que yo voy a hacer lo máximo para resolver tu problema. Porque no es que vienes con un problema de una planilla o un problema de una estructura de una casa, es tu cuerpo y tu salud. Y, y hasta cierto punto, pues los pacientes van donde ti porque no te conocen, pero van donde ti porque piensan que tú les vas a ayudar y les vas a resolver su condición. Y ese caso en particular, pues sí, me hizo saber que lo que estoy haciendo es real y de que somos necesarios. Y como usted dice, con todas esas situaciones, ¿cómo usted maneja esa responsabilidad y esos desafíos mentales? Pues mira, uno con el tiempo, eh, pasan situaciones como la que te acabo de contar. Pues y uno va hasta cierto punto creando, porque obviamente no me puedo derrumbar cada vez que surge una situación, ¿verdad?, parecida a esa. Y uno tiene que coger un poquito de entereza y fortaleza. Y hasta cierto punto, pues hay que hacer ese balance. Que no todo el mundo, y tengo que admitirlo, no todo el mundo lo hace. Pero tienes que hacer ese balance de ponerte un poquito de una coraza para que puedas seguir funcionando, pero a la misma vez ser sensible con tus pacientes y darles el trato que ellos se merecen. Porque a veces pasa mucho que perdemos esa perspectiva de que estamos bregando con ser humanos y que ellos esperan esa honestidad y esa humildad de nosotros también, ¿verdad? Y que aunque tengamos, ¿verdad?, el conocimiento y lo que sabemos, pero no podemos irnos por encima de eso y o sea, permitir que eso nos afecte en el trato del paciente.
sí, hay que a veces que ponerse como una coraza, porque obviamente si no todo nos va a afectar y nos vamos a derrumbar, tú sabes. Y uno va queriendo una cierta resistencia, ¿verdad? A ciertas situaciones, ciertos eventos, pero eso no quiere decir que perdamos a la misma vez sensibilidad. Junto con los desafíos y las dificultades, siempre hay logros. ¿Qué es lo más gratificante de ser médico? Pues mira, es lo que estábamos hablando ahorita. Es esa sensación de que, mira, yo tengo, como yo te digo, mi especialidad no es la más típica, pero, o sea, a mí me llegan los pacientes y llegan, ¿sabes?, a hacerse un procedimiento quirúrgico. Y ellos confían, o sea, de repente se encuentran con una persona que no han visto antes, que no han hablado con ella antes, que literalmente van a poner su vida en mis manos y van a depender de lo que yo haga porque los voy a dormir, los voy a poner en un ventilador, ¿sabes? Voy a respirar por ellos, los voy a mantener estables durante el proceso quirúrgico. Y uno los ve nerviosos cuando llegan. Y entonces parte de mi función no es ser, ¿verdad? Porque hay mucha gente que diría, pues no sigues paciente, no sé, pero en mi caso particular, a mí me gusta que los pacientes me conozcan. Yo todos los pacientes los veo y o sea, voy a hablar con ellos, les explico, aunque sea de una manera más corta, pero siempre les doy también ese confort de que voy a estar pendiente de ellos, de que todo va a salir bien, de que esa es mi función, ¿verdad? Estar pendiente a ellos y que yo voy a hacer lo más posible porque ellos salgan bien y se pasen este momento difícil de su vida en particular, ¿verdad? Porque vienen a operarse por muchas situaciones y vienen con miedo por la cirugía y si a eso le añadimos que tienen miedo a la anestesia porque es algo desconocido, como que ellos no saben lo que va a pasar con la anestesia, no saben qué procedimiento le van a hacer, cómo se lo vamos a hacer, se sienten vulnerables porque pues obviamente no van a estar, muchos de ellos van a estar bajo anestesia general y no saben lo que está pasando mientras los están operando porque están dormidos, o sea que, y ver al final, yo tengo pacientes que aunque no los sigo, son pacientes que a lo mejor, pacientes hospitalizados que a lo mejor vienen más de dos veces a la sala de operaciones porque se tienen que dar cirugías de seguimiento y ver que cuando regresan y me saludan y me acuerdan de mí y me dicen, doctor, ¿todo bien? Salí súper bien de la otra vez, qué bueno que es usted que está otra vez, porque les di confianza. Y aunque no es una, como te digo, no es una especialidad que tengamos esa exposición tan directa, pero yo creo que hace mucha diferencia el cómo uno hace el rapport en ese pequeño corto de tiempo con el paciente. Muchos estudiantes, como usted mencionó, se preguntan cómo tener un impacto positivo como médico. ¿Qué consejo le daría a un estudiante que aspira a marcar una verdadera diferencia en la vida de sus pacientes? Mira, el otro día hay una película, no sé si la han visto, se llama The Doctor, es con William Hurt. Si la pueden ver, mírenla. Él es un cirujano, no me acuerdo ahora qué especialidad es, no sé si era otorrinolaringólogo, no me acuerdo. La cuestión es que la película narra la historia de este médico que es una persona muy competente, muy buen médico, muy buen cirujano, pero estaba un poquito detached de sus pacientes. Es el típico, a lo mejor, médico que pues, tiene un poquito de arrogancia, entonces resulta ser que le da un cáncer de garganta. Entonces él se tiene que poner en la posición del paciente. Él es el paciente. Entonces al principio pues le choca la dinámica. Entonces se encuentra con una dinámica parecida a lo que como él funcionaba con sus pacientes. Y se va dando cuenta que cuando uno está del otro lado de la moneda, las cosas cambian y entonces uno tiene que mantener esa sensibilidad, esa humildad, aunque nos vean como que somos, pero no, somos como cualquier otra persona, somos iguales que ustedes
Y tenemos que estar al mismo nivel porque no todos los pacientes entienden lo que se les va a hacer, se sienten, como te digo ahorita, vulnerables y el tú eh, ponerte en la posición de ellos y ver cómo ellos se sienten y y darle ese confort es lo que yo creo que es más importante, porque tú puedes saber un montón de medicina y puede ser buenísimo, pero si no tienes esa conexión con el paciente, hay algo que te falta, hay algo que no está funcionando y el mismo paciente lo siente. Hay pacientes que a veces te dicen, te han recomendado un médico, te dicen, ah, este médico es buenísimo, pero tú no haces clic porque no te sientes cómodo y puede ser buenísimo, pero si no haces clic con el paciente nunca se va a sentir cómodo. Yo creo que eso es parte de, de lo que yo me siento orgulloso como yo lo hago aquí. Es que pues, el pequeño poco tiempo que están, les hago una diferencia y les hago sentir seguros dentro de lo poco que puedo estar, ¿verdad? Antes de que ellos se operen. Ahora bien, ¿podrías describir un momento en el que te diste cuenta de que todo tu esfuerzo había valido la pena? Mira, después de 30 años haciendo lo que estoy haciendo, me siento bien positivo y bien seguro de que lo que hice fue lo correcto y de que lo que estoy haciendo es lo que me gusta. Porque hay una cosa bien importante, no importa en qué profesión, seas médico, seas abogado, seas contable, seas ingeniero, hay dos cosas importantes. Una es que tú te sientas que te gusta lo que haces y que tú llegues a tu casa, aunque llegues cansado por la tarde o cuando termine el día, que tú llegues cansado a tu casa y tú puedes decir, estoy cansado, pero no estoy molesto. No me siento incómodo, infeliz por lo que estoy haciendo. Pues hay gente que puede decirte, ¿sabes? Que a lo mejor llega hoy y dicen, estoy molesto y al otro día te da trabajo levantarte para ir a trabajar. Yo me puedo levantar cansado, pero me levanto con ganas de ir a trabajar porque es lo que me gusta hacer. Y, y eso, pues mira, igual que lo mismo puede ser en un sitio de trabajo. Tú puedes estar, te puede gustar lo que haces, pero si el sitio de trabajo donde tú estás no te gusta, no vas a estar cómodo. O sea, lo importante es que tú te sientas feliz al final del día, aunque estés extremadamente cansado, que tú te sientas feliz de lo que tú te sientas feliz. Que tú llegas y tú digas, sí, estoy cansado, pero me siento bien. Me siento bien con lo que estoy haciendo. Y para culminar, si pudieras resumir tu experiencia profesional en una lección que todo estudiante de medicina debería saber, ¿cuál sería? Pues mira, lo que habíamos hablado ahorita, que no pierdan el enfoque. Si ustedes deciden hacer medicina, o sea, que entren a medicina no por las razones equivocadas. Que mucha gente pues, estudia medicina por el glamour, por el dinero, y todo eso viene, pero hay que hacerlo por las razones correctas. Y las razones correctas es porque a uno le gusta. Porque es que si no te gusta, no vas a ser ni buen médico, ni vas a ser tú feliz. Y eso se permea en tu vida de familia, en tu vida personal, en tu vida profesional. Y hay que tener mucho enfoque y estar claro de lo que uno está buscando y de lo que uno quiere. Porque al final de cabo, pues, como dijimos al principio, esto es una carrera, la medicina es como un maratón. No podemos correrlo, salir corriendo como si estuviéramos corriendo 100 metros. Hay que ir empezando lento para durar el tiempo completo que dura un maratón. Porque si no, te vas a quedar a mitad de camino sin gasolina. Y esto pasa así. O sea, hay que tener enfoque y estar claro y hacer lo que estás haciendo por las razones correctas. Que es que te gusta porque quieres hacerlo, pero no por otras razones que vienen, porque pues, mucha gente, como te digo, a veces estudia medicina porque pues es bonito decir somos médicos, estamos en esto, porque pues, el médico pues siempre va a tener una posición donde la gente lo ve siempre con admiración, porque volvemos a lo mismo, atendemos pacientes y salvamos vidas y bregamos con situaciones, con condiciones médicas y o sea, no estamos bregando con papeles, con números, estamos bregando con seres humanos.
Y pues eso como que siempre da esa, ¿verdad? Esa sensación de que estamos haciendo algo bien, pero si no te gusta, no lo hagas. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Doctor Molinari, ha sido un verdadero honor tenerla aquí con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí conmigo y darme su tiempo. Agradecemos mucho su honestidad y la sabiduría que ha compartido hoy. Sin duda ayudará a muchos aspirantes a profesionales de la medicina. Aquí a la orden y en lo que espero nunca verlas como pacientes. No Y a- porque no quiera verlas, sino porque sé que si no las veo es que van a Sí. estar saludables y no hay que operarlas. Y a nuestros oyentes, gracias por sintonizar otro episodio del podcast en On Rounds. Manténganse curiosos, manténganse motivados y nos vemos la próxima vez.